Comenzamos con aborto, el más importante. Recuerden la definición de aborto. La definición de aborto en cuanto a la edad gestacional es una pérdida del embarazo por debajo de las 22 semanas, según la Organización Mundial de la Salud. Si te piden con respecto al peso, menos de 500 gramos. O también la otra definición es con la longitud cráneo-caudal, que casi ya no se utiliza, pero por si acaso les doy el dato, una longitud cráneo-caudal por debajo de 25 centímetros, ¿ya? De 25 centímetros. Entonces, así establecemos el diagnóstico de aborto. Se dice que la gestante es abortadora recurrente, según la Organización Mundial de la Salud, según la Real Academia de Ginecobstetricia, ¿no? La Escuela Europea, 3 o más abortos consecutivos. Ahí decimos que es abortadora recurrente, ¿ya? Muy bien. Eso es lo clásico, ¿no? Porque la escuela americana, ahí sí, la Sociedad Americana de Reproducción define aborto recurrente 2 o más abortos. 2 o más abortos. Pero acá nos basamos más por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que nos dice el aborto menos de 22 semanas y abortadora recurrente 3 o más abortos consecutivos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, recordemos que es la primera causa o es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica. Por eso cuando una mujer acude por sangrado en el primer trimestre, lo primero que debemos pensar, doctores, es aborto. La etiología, recuerden, cuando es un aborto precoz en las primeras 12 semanas, viene a ser lo más frecuente. El 80% es aborto precoz. Cuando se produce pasada las 12 semanas, se llama aborto tardío, ¿correcto? Que es un 20%. Muy bien. Y de esta clasificación ustedes tienen que acordarse la etiología. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Aborto precoz. Y de ¿cuál es la causa más frecuente? Ahí está, la causa genética, la causa ovular, es decir, las cromosomopatías. Ahí está, las cromosomopatías. Entonces, básicamente, ¿no? La causa genética, causa ovular, aneuploidías, como quieras llamarlo, son las causas más frecuentes. Y a la cabeza, las trisomías autosómicas, sobre todo la trisomía del par 16. Está la cabeza como causa más frecuente de aborto. Y también como causa más frecuente de aborto recurrente. Ojo, tanto de aborto precoz como de aborto recurrente, la causa más frecuente es cromosomopatías. Luego tenemos trastornos metabólicos. La diabetes mellitus tipo 1, la disfunción tiroidea, están asociadas, ¿no?, dentro de los trastornos endocrinológicos como causas de aborto. Diabetes tipo 1, disfunción tiroidea, defecto de fase lútea. Infecciones, doctores, infección por clamidia, infección por listeria, ¿no? Tuberculosis, están asociados a la producción de aborto. Los cuadros inmunológicos típicos, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, que produce trombosis arterial, trombosis venosa, partos prematuros, abortos, óbitos. Ahí hay que sospechar un síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo lo vas a comprobar? Con tu anticardiolipina, con tu anticoagulante lúpico. ¿Ya? Con eso vas a sospechar o confirmar tu cuadro de síndrome antifosfolipídico. Lupus también, ¿no? Los defectos anatómicos, como por ejemplo un útero bicorne, un útero didelfo, un mioma submucoso. Los miomas submucosos se asocian a abortos. Recuérdate, ¿no? Los miomas submucosos se asocian a abortos, los intramurales se asocian a hemorragia obstétrica por atonía uterina y los subserosos se asocian a parto pretérmino, RPM. ¿Ya? Los miomas se complican en el embarazo en algunos casos. Entonces, eso es lo que debes tener presente
de las causas de aborto. Y en el caso de aborto tardío, ¿no? Bueno, también tenemos tabaco, tóxicos, benceno, etcétera, también asociados. Y en el caso de aborto tardío, tienes que recordarte que la causa más frecuente es la incompetencia cervical, definitivamente. La incompetencia cervical te la van a describir como abortos tardíos, indoloros, recurrentes. Acuérdate, tardío, indoloro, recurrente, piensa en incompetencia cervical, cuyo factor de riesgo es la conización. ¿Ya? Las mujeres que se someten a conización por lesiones intraepiteliales, al final pueden, ¿no?, tener incompetencia cervical, que es la causa más frecuente de abortos tardíos. Muy bien. Muy importante la clasificación, ¿ya? La clasificación y el diagnóstico. Entonces tenemos una mujer que tiene sangrado en el primer trimestre, asociado a dolor muchas veces. En una hemorragia de primer trimestre sí está probado hacer tacto vaginal, doctores, porque eso nos va a permitir ver cómo está el orificio cervical interno. ¿Está cerrado o está abierto el cuello? Y eso nos va a permitir clasificar. Si está cerrado, entonces debo pensar rápidamente o en amenaza de aborto o en aborto frustro, cuando está cerrado, ¿correcto? Amenaza o aborto frustro. Recuerden que al aborto frustro también se le llama retenido o diferido, es lo mismo. Y básicamente la diferencia está al evaluar la vitalidad del embrión. Recuerden, ¿cómo evaluamos la vitalidad del embrión? Con ecografía transvaginal. En el caso de la amenaza de aborto, recordemos que hay actividad cardíaca. El embrión está vivo. En cambio, en un aborto frustro retenido, ya no hay actividad cardíaca. La ausencia de actividad cardíaca, la ausencia de vitalidad, nos confirma que es un aborto frustro retenido. Entonces, ese es el algoritmo que debes recordar. Cuando te digan entonces un caso de aborto donde el cuello está cerrado, rápidamente piensa en estos dos. Lo más frecuente definitivamente es la amenaza de aborto, es lo más frecuente. Pero hay que hacer ecografía, ¿no?, para diferenciar. Entonces ya si te dicen que los latidos están presentes, amenaza. Y cuando te digan que hay ausencia de actividad cardíaca, ya está. Con eso confirmaste tu aborto frustro o retenido. Cambia cuando te dicen que el cuello está abierto. Cuando el cuello está abierto tenés dos formas: el aborto en curso, en proceso, y el consumado. El aborto en curso, o bueno, acá lo que tenemos, ¿no?, la amenaza, el aborto frustro, y un dato más antes de pasar al aborto en curso y consumado, es que el aborto en curso, recuerden, en frustro, retenido, diferido, se complica con coagulación intravascular diseminada. Por eso a este aborto hay que hacerle control con perfil de coagulación. Ahora sí, en el caso del aborto en curso, entonces, el cuello está abierto. Y la diferencia nos va a dar con las membranas. Si las membranas están íntegras o están rotas. Entonces, si te dicen cuello abierto y membranas íntegras protruidas, eso es el aborto inminente, ¿correcto? Aborto inminente. En cambio, si te dicen que las membranas están rotas, las membranas, no, se está perdiendo líquido, membrana rota, pérdida de líquido, ahí se va a dar el término de aborto inevitable. Inevitable. Entonces, recuerda estas dos definiciones cuando te dicen la integridad o no de las membranas. Esa es la clasificación, ¿correcto? Muy bien. En cambio, el aborto consumado se va a dividir de acuerdo a si hay o no restos. Entonces, si hay restos, le vamos a llamar, ¿no es cierto?, un aborto incompleto. Y si no hay restos, aborto completo. Esa es la diferencia. Entonces, el incompleto tiene restos y el completo no tiene restos. Se expulsó todo, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿ya?, entre un aborto incompleto y un aborto completo. Y la diferencia también lo vemos por la ecografía. Porque cuando nos dicen, ¿no?, el cuello abierto, y en la ecografía encontramos, miren esta línea endometrial gruesa, ¿no?, línea endometrial gruesa,
más de 15 milímetros, heterogénea, nos está indicando que hay restos. Por lo tanto, es un aborto incompleto. En cambio, si nos dicen que la línea endometrial está delgada, menos de 5 milímetros, homogénea, quiere decir que no hay restos. Por lo tanto, es un aborto completo, ¿ya? Y en este último caso del aborto completo, ojo, mucho ojo, porque puede ya el cuello estar cerrado. Si bien es cierto que al inicio está abierto, pero en el aborto completo, al final puede ya estar el cuello cerrado. Mucho cuidado con eso. Por eso les doy el dato de la ecografía, ¿no? O cuando te dicen que se expulsó todo, no hay restos, la línea endometrial delgada, aborto completo. Es decir, el aborto completo puede ir con cuello abierto o cuello cerrado. Mucho cuidado, ¿ya? El aborto incompleto sí. El aborto incompleto sí es cuello entreabierto y es el que produce más hemorragia y es el que produce más dolor, ¿correcto? Es el que produce más hemorragia y es el que produce más dolor, el aborto incompleto, por la presencia de restos, doctores. Muy bien. También acá debemos recordar la definición de gestación no evolutiva. La gestación no evolutiva se caracteriza cuando tenemos, por ejemplo, un saco gestacional más de 25 milímetros y no hay embrión. Entonces eso se llama gestación anembrionada. O cuando tenemos un embrión más de 7 milímetros y no hay latidos. Embrión acárdico. Entonces recuerden esa definición, ¿correcto? Saco gestacional más de 25 milímetros y no hay embrión. O una longitud craneocaudal más de 7 milímetros y no hay latidos. Gestación anembrionada, gestación acárdica, dentro de la gestación no evolutiva. Muy bien. Recordar también el término de aborto terapéutico, ¿correcto? Si bien es cierto que en nuestro medio no está legalizado el aborto, pero se puede practicar un aborto terapéutico. ¿Y en qué consiste el aborto terapéutico? En practicar el aborto para salvaguardar la vida de la gestante. Entonces, cuando se aplica ese tipo de aborto para salvar la vida de la gestante, se llama aborto terapéutico, ¿correcto? Entonces, eso, según el Código Penal, sí está aprobado, pero tiene ciertas características. Se hace una junta médica, donde está el especialista, el médico tratante, etcétera, ¿no? Una junta médica donde se decide hacer el aborto terapéutico, ¿ya? Para salvaguardar la vida de la paciente. Lo que sí no está legalizado, ¿no? Es el aborto eugenésico, que es aquel aborto que se practica cuando hay incompatibilidad con la vida en el caso del feto. Por ejemplo, un caso de anencefalia, ¿no? Sabemos que no va a vivir, pero no se puede practicar el aborto, porque eso no está legalizado en nuestro Código Penal, ¿ya? El aborto terapéutico sí, para salvar la vida de la madre, ¿no? Un caso, por ejemplo, de hemorragia severa, una hiperemesis gravídica refractaria, manejo médico, etcétera, ¿no? Un embarazo ectópico con hemorragia grave, etcétera. Entonces, en esos casos sí se practica el aborto terapéutico. También tenemos el aborto séptico. El aborto séptico, en la cual la paciente va a tener, además de hemorragia, además de dolor, va a tener fiebre o ya datos de sepsis. Recuerden que la sepsis también es una causa importante de muerte materna. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El aborto séptico, que primero afecta a los parámetros, a los anexos, pero luego puede producir peritonitis o hasta incluso sepsis, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Muy bien. El tratamiento del aborto, en el caso del manejo médico, doctores, ¿ya? Se puede utilizar, ¿no? El famoso misoprostol en el primer trimestre. Misoprostol, ¿ya? 400 microgramos por vía sublingual, por vía vaginal, para madurar el cuello, por ejemplo, en un aborto frustro o retenido, ¿no? O la mifepristona, que es el antagonista de los receptores de la progesterona. Antagonista de los receptores
de progesterona. Ese es el manejo médico que pueden plantearse en aborto, ¿ya? Pero lo que más comúnmente se hace por la seguridad de la paciente es la evacuación uterina. Entonces, en caso de un aborto frustro, en caso de un aborto incompleto, se hace la evacuación uterina, ¿ya? El AMEU, aspirado manual uterino, que se indica cuando tiene menos de 12 semanas y la paciente está estable, ¿verdad? Porque si tiene más de 12 semanas o la paciente está inestable, está chocada, con hemorragia severa, descompensada, legrado uterino. Esas son las dos formas de evacuar el útero. Un AMEU o legrado. Ahí tienen las indicaciones. ¿Correcto? Muy bien. En el caso de una amenaza de aborto, mucho cuidado. En el caso de una amenaza de aborto, lo que se recomienda es reposo absoluto, y ahí está también la abstinencia sexual, y antiespasmódicos para la analgesia. Antiespasmódicos y reposo absoluto. ¿Correcto? Muy bien. Y el manejo básicamente es ambulatorio. Manejo ambulatorio. ¿Ya? Muy bien. Y el cerclaje, que es el tratamiento para la incompetencia cervical. ¿Ya? La técnica que más se utiliza es esta técnica, la técnica de McDonald. Tenemos entonces 3 tipos de cerclaje, ¿correcto? 3 tipos. La primaria, también llamada electiva, también llamada profiláctica, que se realiza entre las 12 a 14 semanas. 12 a 14 semanas. Este cerclaje primario o profiláctico se hace a las pacientes que tienen factores de riesgo para incompetencia cervical. Es decir, la que ya tuvo abortos tardíos, la que ya tuvo abortos inmaduros por incompetencia cervical, o la que tiene antecedente de conización. Entonces, si una mujer en un embarazo previo tuvo ya incompetencia cervical, le debes hacer cerclaje primario profiláctico entre las 12 a 14 semanas. El secundario se llama terapéutico. Se hace antes de las 26 semanas. Y ahí el criterio es midiendo la longitud del cuello. Si medimos la longitud del cuello por ecografía y sale menos de 25 milímetros, hay que hacerle cerclaje terapéutico antes de las 26 semanas. Y el cerclaje terciario se llama cerclaje de emergencia, que también se hace antes de las 26 semanas. Y se llama así de emergencia porque ya el cuello está dilatado, más de 2 centímetros. Las membranas protruidas, cuello dilatado, más de 2 centímetros. Entonces ahí se hace cerclaje de emergencia, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí están los 3 tipos de cerclaje. El primario, también llamado profiláctico o electivo, cuando tiene factores de riesgo. El secundario, llamado terapéutico, cuando la longitud de cuello en la ecografía transvaginal es menos de 25 milímetros. Y el terciario de emergencia, cuando el cuello ya está dilatado.
En el caso del embarazo ectópico, doctores, hay que recordar que es aquel embarazo que se desarrolla fuera de la cavidad uterina, ¿correcto? Ahora, cuando se asocia a un embarazo normal, recibe el nombre de embarazo heterotópico. Mucho cuidado si les pregunten. Es más raro, es cierto, pero pueden preguntarles. Un ectópico más un embarazo normal es un embarazo heterotópico. Cuando hablamos de los factores de riesgo, el más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Aquella mujer que tiene múltiples parejas sexuales sin protección va a tener como antecedente enfermedad pélvica inflamatoria. Y ese es el factor de riesgo más frecuente para ectópico. Pero el que tiene mayor importancia, porque tiene más riesgo relativo, tiene más RR, es la cirugía tubárica previa, ¿ya? También la colocación de DIU, la endometriosis, tabaco, duchas vaginales, técnicas de reproducción asistida, también son factores para embarazo ectópico, ¿correcto? También se postula la cesárea, el legrado, también son factores. Pero el que tiene más RR es la cirugía tubárica. Y el más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces tengan en cuenta estos dos. Muy bien. En cuanto a la localización, siempre preguntan en los exámenes eso. Ténganlo en cuenta. Cuando te dicen cuál es la localización más frecuente, ¿tú qué respondes? Tubárico, o sea, en la trompa. ¿Qué parte específica de la trompa? Ampolla, el tercio externo. Esa es la localización más frecuente del embarazo ectópico. Pero luego ya vienen otros, como por ejemplo, cuando te dicen el que se rompe precoz, el que rápido se rompe, istmo, es el que rápido se rompe. O también te pueden decir localización a nivel de fimbria, o el que se rompe de forma tardía, a las 16, 18 semanas. Ese es el intersticial. El intersticial tiene rotura tardía y puede producir hemorragia muy severa, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el ovárico, el abdominal, que puede llegar a término, ¿correcto? Puede llegar a término el abdominal. Y también tienes el más raro, que es el cervical. Entonces, mucho cuidado con la localización, ¿ya? El más frecuente, porque tienes tubárico, tienes ovárico, abdominal, cervical. El más frecuente, tubárico. ¿Qué zona específica? Ampolla. El que se rompe precoz, istmo. El que se rompe tardío, 16, 18 semanas, intersticial. Y puede producir hemorragia severa. El que puede llegar a término, abdominal. Y el más raro de todos, el cervical. Muy bien. Luego tenemos por acá el algoritmo diagnóstico y terapéutico de un ectópico. Entonces te vas a topar con esta triada que tienes que reconocerla, ¿no? Una mujer con amenorrea, una mujer con dolor pélvico o dolor a la palpación de los anexos o dolor a la movilización del cuello, más hemorragia. Cuando tengas esa triada en una mujer en edad fértil, sospecha en embarazo ectópico. Amenorrea, dolor y hemorragia. Donde el síntoma más frecuente, ojo, es el dolor. En el ectópico predomina el dolor. Por eso te lo van a mencionar así, un dolor pélvico severo, un dolor a la palpación de los anexos, un dolor a la movilización del cuello. Pero predomina el dolor, ¿ya? Entonces, cuando sospechamos el embarazo ectópico, debemos pedir beta-HCG cuantitativo, porque nos va a orientar. El punto discriminatorio, la línea discriminatoria clásica es 1500 unidades de beta-HCG. ¿A qué me refiero? A que si sale por debajo de 1500, o sea, si nos sale menos de 1500 de beta-HCG, ¿qué debemos solicitar? Beta-HCG seriado. En cambio, si nos sale, ¿no es cierto?, más de 1500, ¿qué debemos solicitar? Ecografía transvaginal. ¿Correcto? Entonces les explico. ¿Qué pasa cuando el beta-HCG es más de 1500? En la ecografía debería haber saco gestacional. Ese es el principio.
Si está menos de 1500, es normal que el útero esté vacío. Entonces, por eso, cuando sale menos de 1500, el que nos va a ayudar es repetir el beta-HCG cada 48 horas. Por eso seriado. ¿Y qué vamos a ver ahí? Que lo normal es esto, ¿no? Que duplica cada 48 horas. Eso es lo normal. Pero en el ectópico vas a ver esto, el famoso patrón en meseta, que no aumenta cada 48 horas. Y eso se llama patrón en meseta. Entonces, cuando tú tienes una sospecha de ectópico y tu beta-HCG cuantitativo salió menos de 1500, repites el beta-HCG. Y si encuentras el patrón en meseta, o que no duplica, ¿no? Te van a decir así, no duplica cada 48 horas, entonces eso es una sospecha de embarazo ectópico. Ahora, ¿qué pasa cuando está más de 1500? Pido ecografía. ¿Por qué? Porque lo mínimo que debo ver es un saco gestacional con un beta-HCG más de 1500. Pero como cuando es un ectópico vas a encontrar esto, útero vacío. Vas a encontrar imagen paranexial. Vas a encontrar líquido libre en fondo de saco. Esa es la tríada ecográfica del ectópico. Útero vacío, imagen paranexial, líquido libre en fondo de saco. Entonces, eso te orienta a un embarazo ectópico. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera se establece el diagnóstico de embarazo ectópico. O ya sea por un patrón de meseta, porque no duplica el beta-HCG cada 48 horas como normalmente pasa en un embarazo, o cuando el beta-HCG es más de 1500 y que deberíamos encontrar en la ecografía un saco, pero no es así. Le pedimos ecografía, útero vacío, imagen paranexial, líquido libre. Entonces sospecha del ectópico. Ahí lo tienes. Ahora, en los últimos estudios, y les pongo por eso acá entre paréntesis, el punto de corte de la línea discriminativa es 3500 para aumentar la sensibilidad. Pero para efectos de examen sigan utilizando el 1500, ¿correcto? El 1500. Pero ya saben que hay un punto de corte moderno, actual, que es 3500, ¿ya? Entonces manejen ahí la información. Muy bien. ¿Qué pasa si este embarazo ectópico, ¿no es cierto?, que ya lo evalué, ya está confirmado? Entonces vamos a tener dos escenarios. Uno en la cual la paciente está estable, porque el ectópico no se ha roto, y otro en la cual la paciente está inestable, está chocada, está con un abdomen agudo con signos peritoneales, es decir, el ectópico está roto, el ectópico está complicado. Son dos escenarios. Entonces, si la paciente está estable, puedo pactar el tratamiento médico a base de metotrexate. O también la cirugía, que es la laparoscopía, cuando está estable, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende darle metotrexate o indicarle laparoscopía? De ciertos criterios de inclusión. Por ejemplo, si el saco gestacional es pequeño, menos de 4 centímetros, el embrión es acárdico, no hay líquido libre, los niveles de beta-HCG son bajos y sobre todo que la paciente esté estable. Si tienes esos criterios en un caso clínico, es porque te van a preguntar, ¿no? ¿Qué tratamiento podrías recomendar? Y ahí marcas metotrexate, cuando tengas estos criterios de inclusión. Para un embarazo tubárico, para un embarazo ovárico o para un embarazo cervical, ojo, para ellos. Y dentro del tubárico puede ser el ampular, el ísmico, el fímbrico, pero no el intersticial, ojo con ese dato. Acá no se indica para el intersticial. ¿Se acuerdan que generaba hemorragia severa? Para él no indicamos metotrexate. El resto de los casos sí. Entonces, si yo tengo esos criterios de inclusión, estamos, te dice un ectópico en una paciente estable, ¿no? Presión normal, frecuencia normal, etc. Y te dan esos criterios de inclusión, metotrexate, como manejo conservador. Pero si no tienes estos criterios de inclusión, entonces ahí sí la cirugía, que puede ser la salpingostomía
o puede ser la salpingectomía. Entonces, cuando no tienes estos criterios de inclusión, recomiendas la laparoscopía. ¿Estamos? Ahora, dentro de la laparoscopía tienes esta técnica conservadora de la trompa, que es la salpingostomía, que haces una incisión y sacas el ectópico. O la resección, ¿no? La cirugía radical, que es sacar la trompa, salpingectomía. ¿De qué depende uno de otro? La salpingostomía se realiza cuando el saco es pequeño, menos de 4 centímetros, y la trompa no tiene tanta fibrosis. Entonces ahí hacemos salpingostomía. Porque si el saco es grande, más de 4 centímetros, o hay mucha fibrosis, tejido cicatricial, ahí ya salpingectomía. ¿Ya? De eso depende. Recordemos que la laparoscopía es el gol estándar para el ectópico. Así como para endometriosis, para EPI, la laparoscopía también es el gol estándar para ectópico. ¿Correcto? Y recuerden la reacción anatomopatológica del embarazo ectópico, que se llama fenómeno de Arias-Estela. Fenómeno de Arias-Estela, que es la presencia de decidua, pero no hay vellosidades coriales. ¿No? Hay decidua, pero no hay vellosidades coriales. Y definitivamente cuando te dicen que el ectópico está roto, está complicado, porque la paciente está inestable, está chocada, está hipotensa, está con signos peritoneales, Bloomberg positivo, rebote positivo. Entonces ahí sospecha un ectópico roto. Y básicamente lo vas a sospechar porque te dicen que hay una hemorragia escasa, pero la paciente está chocada. ¿Por qué? Porque hay un hemoperitoneo. Eso, acuérdate. El sangrado en el ectópico es hacia adentro. Entonces lo vas a reconocer por eso. Es una mujer en edad fértil que ingresa a la emergencia por dolor pélvico. Sangrado escaso, pero está chocada. Está con palidez, con frialdad, con diaforesis. Entonces, ¿cómo si el sangrado es escaso? Es que el sangrado es hacia adentro. Le palpas el abdomen muy doloroso, con signos peritoneales. Entonces ahí tienes que sospechar del ectópico roto en una mujer en edad fértil, cuya conducta es laparotomía. Ahí sí no lo dudes. Paciente inestable, chocada, con signos peritoneales, en la cual está sospechando un ectópico roto, laparotomía. Tienes que abrirla. ¿Correcto? Muy bien, y luego tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional. En este caso, recuerden que tenemos la forma benigna o premaligna, que es mola, y la forma maligna, que se llama neoplasia trofoblástica gestacional. La mola, recuerden que puede ser una mola total o una mola parcial, ¿ya? Y cuando hablamos de la definición histológica de la mola, recuerden que tenemos acá que recordar que es una degeneración quística
hidrópica avascular de la placenta. Esa es la definición de mola, ¿correcto? Degeneración quística hidrópica avascular de la placenta, que tiene ciertos factores de riesgo. La mola previa es la más importante, pero también las edades extremas, el estado socioeconómico bajo, la dieta hipoproteica o baja en folato, y también el grupo sanguíneo. En la mamá, grupo sanguíneo A, y el papá, grupo sanguíneo O. Eso también se ha visto. Entonces, esos son los factores de riesgo para enfermedad trofoblástica, para mola. Cuando clasificamos en mola total y mola parcial, recordemos que la mola total es la más frecuente. Y dicho sea de paso, la más grave. Es la más frecuente y la más grave. ¿Y cómo se forma una mola total? Eso quiero que recuerden. Es cuando un espermatozoide fecunda un ovocito vacío. Ahí está. Y se forma, ¿no es cierto?, un huevo cigoto que va a ser diploide, como estás viendo, pero como el ovocito estaba vacío y solo tienes la carga del espermatozoide, entonces mira, se forma un huevo cigoto que va a ser diploide, ¿correcto? Diploide, pero que solo viene con carga genética del padre. Porque mire, el ovocito está vacío, no tiene carga genética. Entonces, esta carga diploide viene del padre, completamente. Y es por eso que no se forma embrión, porque solo participó el papá. Entonces, cuando el papá solito quiere tener su hijito, ¿no? ¿Qué le sale? Una mola, ¿ya? Cuando solo participan genes del padre, sale una mola total, que es diploide, no tiene embrión y solo tiene carga genética paterna. Su cariotipo más frecuente es el que están viendo en la imagen, 46XX, el cariotipo más frecuente. En la mola parcial cambia la historia, porque acá 2 espermatozoides fecundan a un ovocito, pero ahora sí el ovocito tiene, miren, carga genética. Pero el huevo cigoto ahora va a ser triploide. Ahí está, triploide. Y acá sí participó tanto el papá como la mamá. Es por eso que sí tiene embrión, tiene tejido embrionario. Pero es no viable, definitivamente. Es no viable. Y el cariotipo más frecuente es 69XXY. Este es el cariotipo más frecuente en la mola parcial, 69XXY. Entonces, esas diferencias debes acordarte entre la mola total y la mola parcial. La mola total es diploide, solo genes del padre, no hay embrión. La parcial es triploide, genes del padre y la madre, sí hay embrión, pero no es viable. ¿Quién es el más frecuente y más grave? La mola total. Muy bien, entonces esos datos recuerden, ¿no es cierto? Ahí está. Y cuando hablamos de la clínica de la mola, la clínica más frecuente es la hemorragia, igual que en el aborto. Clínica más frecuente, sangrado. Pero esto se va a acompañar ¿de qué? De un aumento de la altura uterina para la edad gestacional. Ese es el dato característico. Cuando te dicen hemorragia primer trimestre con altura uterina aumentada, con niveles de beta-HCG muy elevados, más de 50.000, muy elevados, ahí tienes que sospechar mola, ¿correcto? Y ya cuando tiene sus complicaciones, como viene a ser la hiperemesis gravídica, acuérdate, náuseas, vómitos severos, o cuando tiene ya la toxemia o preeclampsia, entre comillas, en el primer trimestre. Recuerden que la mola puede debutar con hipertensión en el primer trimestre asociado a proteinuria. Cuando tú tienes una gestante menos de 20 semanas con presión elevada, con proteinuria, parecida a una preeclampsia, pero tiene menos de 20 semanas, descarta mola. Descarta mola. ¿Qué más? La tormenta tiroidea, tirotoxicosis. Eso es por la homología que hay entre la HCG y la TSH. Como la HCG está muy elevada y tiene homología por la TSH, hace una tormenta tiroidea. La presencia de los luteomas
o quistes tecaluteínicos te debe hacer sospechar ya de un embarazo molar. Y definitivamente el que nos va a confirmar el diagnóstico es la ecografía. La ecografía nos confirma el diagnóstico con esta imagen típica, ¿correcto? La llamada imagen en racimo de uvas, panal de abejas o tormenta de nieves, como quieras llamarlo, por el aspecto quístico que tiene. Racimo de uvas, panal de abejas, tormenta de nieve. Si no ves embrión, mola total. Si ves un embrión, mola parcial, pero que tendrás que hacer cariotipo para confirmar tu mola parcial, porque también puede ser un aborto. Ojo, las molas parciales se confunden con abortos, entonces hay que hacer cariotipo o poner el Doppler. Y si tú pones el Doppler en una mola, miren, es avascular, no hay flujo. En cambio en el aborto sí va a haber flujo. Así también lo puedes diferenciar. Entonces ahí está cómo puedes identificar la mola. La clínica es hemorragia, con altura uterina aumentada, con beta-HCG muy elevado. Y luego tiene sus complicaciones. La hiperemesis gravídica, la toxemia o preeclampsia en el primer trimestre, la tirotoxicosis, los quistes tecaluteínicos, el embolismo del líquido amniótico también se puede presentar en el embarazo molar. Finalmente, ¿cómo hacemos la evacuación, ¿no? El tratamiento. El principio es hacer evacuación, ya sea con AMEU o Legrado, los mismos criterios, si tiene menos de 12 semanas, AMEU, Legrado más de 12 semanas, pero se utiliza una cureta aspirativa. Y acá lo que más preguntan, ¿no es cierto?, es que cuando se hace esta evacuación con AMEU o Legrado, el estudio de control es el beta-HCG, ¿ya? Es el beta-HCG. Ahora, doctores, si la mujer tiene más de 40 años y ya no desea tener hijos, también le puedo plantear la histerectomía después de un embarazo molar. Entonces, miren, tiene embarazo molar, más de 40 años, ya no quiere tener hijos, podemos plantear la histerectomía. Pero si no es así, hacemos evacuación con cureta aspirativa. Menos de 12 semanas AMEU, más de 12 semanas Legrado. Y el control les mencioné, porque esto les suelen preguntar, después de la evacuación uterina de un embarazo molar, ¿con qué controlamos? ¿Con qué hacemos seguimiento? Con el beta-HCG seriado. Esa es la prueba de elección, para control o seguimiento de la evacuación de un embarazo molar. Entonces se hace cada 1 o 2 semanas, ¿correcto? Hasta obtener 3 pruebas normales. ¿Correcto? Entonces miren, al obtener 3 pruebas normales, luego el seguimiento es cada mes, hasta por 6 meses. Y si vemos que a los 6 meses ya el beta-HCG ha salido normal, sigue saliendo normal, entonces decimos que la paciente ya ha sido tratada de forma satisfactoria. Entonces de esa manera se hace el seguimiento con beta-HCG. Cada 1 o 2 semanas hasta obtener 3 valores negativos y luego cada mes por 6 meses. De esa manera se hace el seguimiento, ¿correcto? Muy bien. Y también debemos aconsejar la anticoncepción por 1 año. Por 1 año, ¿correcto? Debemos aconsejar la anticoncepción por 1 año. Porque si una mujer con embarazo molar, sobre todo mola total, vuelve a quedar embarazada, tiene riesgo de malignidad. Ese es el gran problema de la mola total, que tiene riesgo de malignidad, de neoplasia trofoblástica gestacional, donde está la mola invasora y el coriocarcinoma, ¿correcto? Miren los factores de riesgo para las neoplasias. Mola previa, sobre todo la mola total. Por eso hay que dar la anticoncepción 1 año. La etnia, ¿no es cierto? Generalmente las mujeres de edad avanzada, las mujeres multíparas tienen más riesgo también de neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Y cuándo vamos a sospecharla? Cuando
en el seguimiento que estás haciendo acá con el beta-HCG seriado, ¿te acuerdas? El seguimiento que haces, ves que los valores de beta-HCG después de la evacuación o bien no caen, siguen elevados, patrón en meseta, o bien aumentan. Entonces, cuando tú tienes ese dato después de la evacuación de una mola, los niveles de beta-HCG no caen o por el contrario se elevan, entonces ahí debes descartar la neoplasia trofoblástica gestacional. El coriocarcinoma, que es el máximo representante, que cursa con anaplasia, cursa con ausencia de vellosidades coriales y con capacidad de metástasis, porque es una neoplasia maligna. Esa es la característica del coriocarcinoma. Anaplasia, ausencia de vellosidades coriales, metástasis. Entonces ahí sospechamos neoplasia trofoblástica gestacional, doctores. Cuando he evacuado la mola y al hacer seguimiento con beta-HCG y no caen los valores o aumentan, ahí hay que buscar neoplasia trofoblástica gestacional. Ahí está el criterio histopatológico, anaplasia, ausencia de vellosidad corial. Como la metástasis más frecuente es a pulmón, cuidado, te plantean el caso clínico. Ginecorragia más hemoptisis en una mujer. Piensa en coriocarcinoma. Ginecorragia más hemoptisis. Mediante la tomografía establecemos los estadios según la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Estadio 1 para coriocarcinoma es cuando el coriocarcinoma está limitado al útero. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ahí? Tenemos dos opciones en el estadio 1. O bien le das la quimioterapia profiláctica con metotrexate, ahí está, así se llama, quimioterapia profiláctica con metotrexate, ese es el tratamiento en el estadio 1, o histerectomía, cuando la mujer tiene más de 40 años, ya no quiere tener hijos, le sacamos el útero. Ese es el tratamiento para el estadio 1. Tienes dos opciones, o quimioterapia profiláctica con metotrexate o histerectomía. Entonces va a depender del deseo genésico de la mujer, ¿no? Si te dicen un coriocarcinoma estadio 1, donde la mujer quiere tener hijos, es joven, entonces ¿qué le vas a dar? Quimioterapia con metotrexate. Por el contrario, estadio 1 es una mujer más de 40 años, ya no quiere saber más de hijos. Histerectomía. ¿Se dan cuenta? Ya está. Luego viene el estadio 2, cuando hay invasión a pelvis, a la zona genital. Estadio 3, pulmón, el más frecuente. Estadio 4, cerebro, hígado. Ese es el estadiaje de la FIGO para coriocarcinoma, para las neoplasias malignas. Entonces, el tratamiento en el estadio 2, 3 y 4 es con quimioterapia. Ya no puedes hacer histerectomía, porque ya hay metástasis. Cuando es estadio 2, 3 o 4, ya no puedes hacer histerectomía, porque ya hay metástasis. Solamente te queda la quimioterapia sistémica. Ahora, esa quimioterapia que voy a dar en los estadios donde hay metástasis va a depender de los factores pronósticos, es decir, ¿cuáles son aquellos factores de mal pronóstico? Beta-HCG más de 100.000, tiempo de enfermedad más de 4 meses, la edad en la gestante más de 40 años, la metástasis estadio 4, mira, per se, hígado, cerebro, son de mal pronóstico. La metástasis más frecuente es a pulmón, pero la de peor pronóstico es cerebro, hígado, estadio 4. Fracaso a quimioterapia previa, embarazo, antecedente de embarazo a término, por eso hay que dejar anticoncepción. Si la mujer ha tenido un embarazo a término previo, tiene mal pronóstico. O el tamaño de los quistes. Los quistes tecaluteínicos, ¿correcto? Los quistes tecaluteínicos más de 6 centímetros también tienen mal pronóstico. Entonces ahí están los factores de mal pronóstico. Eso se mete en una tabla que nos da un puntaje.
Si ese puntaje nos sale menos de 7, miren, en la escala pronóstica, entonces al estadio 2, al estadio 3, le doy quimioterapia con metotrexate, monoquimioterapia con metotrexate. Porque si el puntaje es bajo, quiere decir que tiene factores de buen pronóstico, o sea, no tiene estos factores. Estos factores son los de mal pronóstico. Entonces, si el puntaje es bajo, quiere decir que no los tiene. Tiene factores de buen pronóstico. Pero si el puntaje es alto, quiere decir que sí tiene estos factores de mal pronóstico. Estos de acá sí tiene, pues el puntaje es alto. Entonces, cuando el puntaje es alto, estadio 2, 3 o exclusivamente ya el 4 sí va de frente a esto de acá, que es la quimioterapia en base a varios agentes, ¿correcto? La famosa poliquimioterapia, donde se utiliza metotrexate, topóxido, ciclofosfamida, vincristina, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera se da el tratamiento, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir acá para que se entienda mejor. Estadio 1, metotrexate, quimioterapia profiláctica o histerectomía, ¿verdad? El estadio 2, 3 y 4, quimioterapia. Solo te queda la quimioterapia, ya no puedes ofrecer histerectomía, solo quimioterapia. La diferencia es que en el estadio 2 y 3 con puntaje bajo, das monoquimioterapia a base de metotrexate. ¿Por qué el puntaje es bajo? Porque no hay estos factores. En cambio, estadio 2, estadio 3, con puntaje alto, es decir, con factores de mal pronóstico, o el estadio 4 de frente, es poliquimioterapia. Poliquimioterapia. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿no? El 2 y el 3, si tiene factores de buen pronóstico, monoquimioterapia. 2 y 3, con factores de mal pronóstico, poliquimioterapia. O el estadio 4 de frente, ¿no? Poliquimioterapia. ¿Ya? Ese es el tratamiento, entonces, en los casos de neoplasias malignas del trofoblasto. ¿Ya, doctores? La causa más frecuente de hemorragia de tercer trimestre, recuerden que es la placenta previa, que es la inserción anómala, ojo, inserción anómala de la placenta. Esta inserción anómala de la placenta está cerca al orificio cervical interno. A eso se refiere la placenta previa. Dentro de los factores de riesgo, el más importante, la cesárea, ¿correcto? Las cirugías. Pero también está el legrado uterino, etc. ¿Ya? Pero la cesárea está a la cabeza. Luego tenemos la multiparidad, gestante multípara añosa. Multípara añosa también es factor de riesgo para placenta previa, ¿no? Los legrados, el tabaco, la gestación múltiple, vivir en zonas de altura,
La endometritis también, o sea, cuando hay antecedente de infección, también predispone a placenta previa. El diagnóstico hay que sospecharlo cuando nos dicen una gestante tercer trimestre con sangrado. Pero ese sangrado es indoloro porque el útero está blando, ¿correcto? Por eso ven allá la gestante tranquila, ¿no? Tiene su sangrado, pero es indoloro porque el útero está sin contracción, el útero está blando. Y miren, no hay afectación del bienestar fetal. O sea, el feto está feliz, está tranquilo, ¿correcto? Entonces, cuando vean un sangrado en el tercer trimestre, donde no hay dolor, donde no hay contracción uterina, donde el bebito está bien, piensen en placenta previa, ¿correcto? Ese es el dato. Muy bien. ¿Cómo vas a confirmar tu placenta previa? Con una ecografía. Contraindicado el tacto vaginal. Acá sí, en una hemorragia tercer trimestre, sí está contraindicado el tacto vaginal. Lo que debes hacer para confirmar tu placenta previa es una ecografía transvaginal para localizar a la placenta. En caso la placenta sea posterior o la gestante tenga obesidad mórbida y no puedes ver la placenta con la ecografía, ahí pides resonancia magnética, ¿correcto? Pero la prueba de elección para localizar la placenta es la ecografía. Acuérdate bien, lo que está contraindicado es el tacto vaginal, no la ecografía. Complicaciones para la madre, recuerden, muy casos raros, puede generar shock hipovolémico, lo que más frecuentemente genera es esto, RPM, parto pretérmino o el acretismo placentario, que más que una complicación es una asociación. Cuando tenemos placenta previa más cirugías uterinas, debemos descartar acretismo placentario. Ahí está la formulita, placenta previa más cirugía uterina, cesáreas, legrados, descartar acretismo placentario, ¿correcto? Muy bien. Complicaciones perinatales, prematuridad, RCU también se pueden asociar. Pero en general tiene buen pronóstico, ¿correcto? Muy bien. El tratamiento va a depender del tipo de placenta previa. Miren, hay 4 grados de placenta previa. El grado 1 se llama de inserción baja, cuando está a 2 centímetros del óseo. El grado 2 se llama marginal, porque está al borde. El grado 3 ya es una oclusiva parcial y el grado 4 es una oclusiva total. Ahí están los 4 grados de placenta previa, ¿ya? Entonces repito, el 1 es cuando está a 2 centímetros del óseo, ¿correcto? A 2 centímetros del óseo. A menos de 2 centímetros del óseo. Por eso se llama inserción baja. El 2 está al borde. Por eso se llama marginal. El 3 y el 4 ya es oclusivo, solo que el 3 es oclusivo parcial y el 4 es oclusivo total. Este es el más frecuente, el 4. Y dependiendo de este tipo de placenta previa, cuando la gestante está a término, entonces si es no oclusiva podemos darle chance vaginal, porque no ocluye el óseo, pero si es oclusiva ya no. Planteamos la cesárea electiva. Ahora, en cualquiera de los casos, si la placenta previa está con hemorragia severa o paciente inestable, definitivamente la cesárea va a ser la vía de elección para terminar el embarazo. Cuando esté inestable, cuando hay hemorragia severa, así sea no oclusiva, cesárea, ¿ya? Pero recuerda que en las no oclusivas, si el sangrado es escaso, si la madre está estable, puedes darle chance vaginal.
Vamos con desprendimiento prematuro de placenta. Los factores de riesgo, el más frecuente, idiopático, es impredecible, pero el factor de riesgo más asociado son los estados hipertensivos. A la cabeza, preeclampsia, acuérdate acá. Cuando te dicen gestante con preeclampsia que tiene hemorragia, desprendimiento prematuro de placenta. Multiparañosa también. Otros factores como RPM prolongado, embarazo múltiple, trombofilias, trauma obstétrico, tabaco. Son los factores de riesgo, ¿correcto? Entonces ahí tienes todos los factores de riesgo, pero acuérdate el más asociado, preeclampsia, ¿correcto? Luego está multiparañosa, RPM, embarazo múltiple, trombofilias, trauma obstétrico y tabaco. Son los factores de riesgo para DPP. Acá vamos a ver la clasificación y de paso el diagnóstico de DPP. Miren, cuando la placenta se desprende menos del 10% se llama grado 0 y es asintomático, no da síntomas. Cuando ya la placenta se desprende de 10 a 30% se llama grado 1 y es el más frecuente. Y ahí vas a tener hemorragia más dolor. Acá ya la hemorragia se acompaña de dolor. Esa es la clínica más frecuente de DPP. Hemorragia más dolor, ¿correcto? Acá sí hay dolor. Cuando ya el grado de la placenta desprendida es de 30 a 50%, se llama grado 2. Y acá va a aparecer sufrimiento fetal, hipoxia. Y el útero también se va a tornar muy hipertónico. Y ese es el dato específico. Entonces, cuando te hablen de la clínica más frecuente de DPP, hemorragia más dolor es la clínica más frecuente. Cuando te hablen del síntoma o el signo específico, la clínica específica, hipertonía uterina, clínica específica. Y cuando te hablan de la triada de DPP, hemorragia, dolor y sufrimiento fetal. ¿Se dan cuenta? Muy bien, porque acá ya aparece desaceleraciones, DIP2, bradicardia fetal, se altera el bienestar fetal, pero también asócialo a los grados. Entonces el grado 1, hemorragia más dolor, grado 2, cuando ya aparece sufrimiento fetal, hipertonía uterina, y el grado 3 es el más grave. En el grado 3 aparece, cuando ya se desprende más del 50% de la placenta, las complicaciones más graves. Para la mamá, SIT. Para el bebito, óbito, se muere. Y el famoso útero de Curbolier, Curbolaire, ¿no? Curbolier, o útero leñoso, o tetania uterina, que se produce por extravasación de la sangre al miometrio. Entonces, en el grado 3 aparecen las peores complicaciones. Para el feto óbito y para la mamá, coagulación intravascular diseminada. Que dicho sea de paso, la causa más frecuente de SIT en el embarazo es DPP. Entonces va a haber plaquetopenia, prolongación del TP, del TPTA, consumo de fibrinógeno. Ese es el dato, ¿no? Recuerden que para el diagnóstico de SIT, un dato importante en el laboratorio es fibrinógeno bajo. Caída del fibrinógeno, menos de 150 miligramos por decilitro. Y esto también acuérdense que es algo propio del DPP. Como se forma un hematoma retroplacentario, esa sangre no puede salir hacia afuera, entonces se mete al miometrio. Hay una extravasación al miometrio. Y eso genera el famoso útero de Curbolier, útero leñoso o tetania uterina. ¿Ya? Entonces, complicaciones maternas, shock, acá sí es frecuente el shock. SIT, hemos dicho la causa más frecuente de SIT en el embarazo es DPP, atonía uterina, la necrosis por el sangrado severo, la necrosis de la hipófisis se llama síndrome de Sheehan. Entonces va a generar un panhipopituitarismo, insuficiencia renal aguda y las perinatales, recuerden, óbito fetal, prematuridad, RCU o lesión neurológica. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento definitivamente cesárea de emergencia en la mayoría de los casos, sobre todo cuando ya hay afectación materna severa
o un estado fetal no tranquilizador. Cesárea de emergencia. Vamos con la rotura uterina. En el caso de la rotura uterina, debemos diferenciar la etiología dependiendo del país. En las zonas desarrolladas, en los países desarrollados, la etiología más frecuente es esta: la cesárea, la rotura de una cicatriz de una cesárea. En cambio, en países subdesarrollados, el parto traumático es la causa más frecuente de rotura uterina. Entonces, miren, en países desarrollados, a la cabeza, la rotura de la cicatriz de una cesárea. Por eso, mucho cuidado. Recuérdense, cuando la paciente tiene 2 o más cesáreas segmentarias, o una cesárea corporal, o antecedente miomectomía, ya no puedes inducir el parto vaginal, porque si le das oxitocina hay riesgo de rotura. Cuando tienes esos factores, debes indicar cesárea. Ya no induzcas, porque si no el útero se rompe, esa cicatriz de la cesárea previa se rompe, que es la causa más frecuente de rotura uterina en países desarrollados. Otras cirugías, ¿no? Miomectomía, legrado, el mal uso de uterotónicos como la oxitocina. En cambio, en los países subdesarrollados, el parto traumático, un parto vaginal podálico, una distocia de hombros, la sobredistensión del útero por un embarazo múltiple, el DPP por la hipertonía, que al final se rompe el útero, ¿no? La famosa maniobra de Chris Teller, acuérdense, que está contraindicada, ¿no? No se debería hacer. Muy bien. Y cuando tenemos la rotura, tenemos 2 momentos en la rotura uterina. La inminente, que es previa a la rotura, y la consumada, ¿ya? Entonces, la inminente es previo a la rotura. Y ahí el útero va a estar hipertónico, ojo, hipertónico. Entonces, antes de que el útero se rompa, va a haber hipertonía uterina. Y cuando ya el útero se rompió, lógicamente, el tono uterino disminuye. Esa es la diferencia. Ahora, para que tú digas ruptura uterina inminente, aparte del tono aumentado, buscas estos 2 signos, porque si no te puedes equivocar con un DPP. Entonces, si te dicen tono uterino aumentado y se palpa un anillo de contracción en el segmento uterino inferior, que es el anillo de Van, o se palpan los paramétrios tensos, ligamento redondo tenso, que es el signo de Frommel, eso te está orientando a una ruptura inminente del útero. Se va a romper el útero si no haces nada. Y la consumada es cuando ya se rompió. Por eso el útero está hipotónico, el dolor es súbito, cesan las contracciones uterinas de manera súbita, desaparecen las contracciones uterinas porque el útero se ha roto, hay hipoxia fetal, hay shock hipovolémico y sobre todo el feto se palpa fácil, como si estuviera debajo de la piel. La presentación se vuelve alta, doctores. Entonces todos esos datos ya se presentan en una rotura consumada. Cuando te dicen útero hipotónico, el feto se palpa fácil, presentación alta, desaparecieron súbitamente las contracciones.
hay que reconocer esos dos momentos, porque la conducta va a ser diferente. Definitivamente, en la ruptura inminente, cesárea de emergencia. En la ruptura consumada, laparotomía, ¿no es cierto? O en el peor de los casos, si no se puede suturar esa ruptura, histerectomía, ¿no? Cuando ya la ruptura es consumada, hay que ver el tipo de lesión. Si se puede suturar, obviamente en la laparotomía suturamos, pero si ya no, histerectomía. Y la vasa previa es otra causa de hemorragia de tercer trimestre. Es la llamada hemorragia fetal. Se produce porque los vasos umbilicales están cerca al orificio cervical interno, los vasos fetales. Por eso se llama vasa previa. Dentro de los factores de riesgo debemos reconocer dos, que justamente son los que clasifican a la vasa previa en tipo 1, cuando se asocia a inserción velamentosa de cordón umbilical, y la vasa previa tipo 2, cuando se asocia a la placenta que tiene el óvulo accesorio, que se conoce con placenta subcenturiata, ¿correcto? Subcenturiata. Definitivamente, el diagnóstico lo vamos a ver cuando una gestante esté en trabajo de parto y le practicamos una rotura artificial de membranas. Entonces, una gestante que esté en trabajo de parto, y para favorecer el parto vaginal le rompemos las membranas. Al romper las membranas aparecen estos dos cuadros: hemorragia súbita y afectación del feto, bradicardia fetal, patrón sinusoidal, o sea, sufrimiento fetal. Entonces, cuando ustedes tengan ese dato, que después de la rotura de membranas aparece hemorragia súbita con sufrimiento fetal, bradicardia, patrón sinusoidal, piensen en rotura de vasa previa. Ese es el dato diagnóstico. Lógicamente hay que evaluarla antes de que los vasos se rompan. Y la prueba de elección para ver que los vasos están cerca al orificio cervical interno es el eco Doppler, que se solicita a las 32 semanas. Con eso veo los vasos si están cerca al OSI, ¿no? Muy bien. Como ya cuando la vasa previa se rompe, se produce sufrimiento fetal, se produce estado fetal no tranquilizador, recuerden el patrón sinusoidal es categoría 3 de la COG, entonces recomendamos cesárea de emergencia. Cesárea de emergencia.
La hemorragia postparto, doctores, tiene una definición clásica y una definición actual, moderna. La definición clásica la has escuchado, cuando pierde más de 500 mililitros cuando la vía del parto ha sido vaginal, ¿no es cierto? O más de 1 litro cuando ha sido por cesárea, o caída del 10% del hematocrito. Ya está, esa es la definición clásica. La actual te dice pérdida de más de 1 litro independientemente de la vía del parto, o cualquier hemorragia que genere signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Esa es la definición moderna. Pérdida más de 1 litro independientemente de la vía del parto o cualquier hemorragia que genere signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Entonces tengan en cuenta esas definiciones de hemorragia posparto. Definitivamente la hemorragia es la principal causa de muerte materna. Por eso cuando se establece hay que activar la famosa clave roja o código rojo obstétrico. Y como es una emergencia, entonces aplicamos el ABCDE. El A, que es la vía aérea, pasarle oxígeno, ¿correcto? Con una mascarilla, oxígeno suplementario, 10 litros por minuto. El B es la ventilación, ¿verdad? Ventilación, la función respiratoria. La C es de la circulación, y acá sí muy importante. Hay que colocarle 2 vías periféricas. Eso en general para cualquier hemorragia. 2 vías periféricas, abocatgruesos para infundir fluidos. Y hemoderivados. Esos hemoderivados deberíamos indicar cuando calculamos el índice de shock, que es el cálculo de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, que si nos sale más de 0.9, lo cual nos indica que la paciente está inestable, entonces lo más probable es que va a requerir hemoderivados, paquete globular, unidades de plaquetas, plasma fresco congelados. Recuerden que la relación en los hemoderivados es 1-1-1 para llegar a un equilibrio. Entonces, ahí está el componente C, ¿no? Fluidoterapia, hemoderivados. ¿Ya? Muy importante entonces. Luego tenemos en esta línea C de la circulación, la volemia, la fluidoterapia, ¿no? Por eso le colocamos los catéteres periféricos. Y para la fluidoterapia es importante recordar este cuadrito de la clasificación de la pérdida de volumen, según Benedetti. Según Benedetti, tenemos que evaluar el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión sistólica y establecer el grado de shock. Y con ello cuantificamos la pérdida de volumen y decimos cuánto de cristaloides voy a infundir. Entonces comenzamos. Si la pérdida es de 10 a 15%, o sea de 500 a 1 litro, el sensorio va a estar normal, la perfusión va a estar normal, la frecuencia va a estar normal, la presión va a estar normal. Entonces es un shock compensado. Pero está sangrando, pero todo está normal. Ahí debo reponer, ¿no es cierto?, fluidoterapia, ¿no?, de manera controlada. Pero cuando ya pierde de 16 a 25%, o sea, de litro a litro y medio, entonces acá ya el sensorio puede haber agitación, puede haber palidez o frialdad, ya el pulso llega a 100, la presión baja de 80 a 90, la presión sistólica. Entonces ya este es un cuadro de shock leve, porque has visto que la frecuencia ha subido, está entre 90 y 100, y la presión sistólica ha bajado de 80 a 90. Entonces en ese rango ya decimos es un shock leve, y ahí debemos infundir 3 veces más que la pérdida. Eso recuerden siempre, la fluidoterapia, como se hace con cloruro de sodio al 0.9%, se repone de 1 a 3. Es decir, si perdí como 1, repongo como 3. Por eso ven acá que si he perdido 1 litro, repongo 3 litros. He perdido 1,5 litros, 4,5 litros. Por eso es muy importante ver en qué estadio está, ¿no?
El siguiente estadio es cuando pierde 1,5 litros a 2 litros. ¿Y cuándo vas a establecer eso? Cuando ya el sensor está agitado, hay palidez, hay frialdad, hay diaforesis. Ahora sí la frecuencia está más de 100 y la presión sistólica está de 70-80. Entonces ya ahí es moderado. Mira cómo ahí juegas con la frecuencia y la presión. Eso básicamente te determina. Entonces infundes 3 veces el valor. Infundirás de 4,5 a 6 litros. Y ya el grado más severo, que es cuando se pierde más de 35%, más de 2 litros. Está letárgico, confuso, inconsciente la paciente. Hay palidez, hay frialdad, hay diaforesis, has llenado capilar lento. La frecuencia está más de 120, la presión está menos de 70. Entonces acá ya es grado severo. Y si calculas tu índice de shock, te va a salir más de 0,9. Lo cual te va a decir que además de fluidos, ¿qué necesita? Hemoderivados. Vas a tener que reponer bastante fluidos, pero además hemoderivados. Cuando tu índice de shock es más de 0,9, que se calcula frecuencia sobre presión arterial sistólica, lo más probable es que va a necesitar hemoderivados. Entonces recuérdate ese cuadrito, porque te orienta cuánto de volumen debemos reponer. La D es de diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de hemorragia posparto? Las 4 T's, acuérdate. La primera T de atonía uterina, la segunda T de trauma, la tercera T de tejido, retención de restos placentarios, y la última T de trombina, por las coagulopatías. Ahí están las 4 T's como causas de hemorragia posparto, ¿correcto? En orden de frecuencia. Y finalmente la E, que es evitar la hipotermia, evitar la hipotermia. Por eso los fluidos también que se infunden deben ser precalentados. Hay que tapar a la gestante, porque la hipotermia genera más hipoperfusión. Muy bien, finalmente, ¿cuáles son los objetivos a recuperar en los parámetros en el tratamiento de una hemorragia obstétrica? Es que la frecuencia cardíaca sea menos de 90, la sistólica más de 90, el sensorio normal y sobre todo el gasto urinario, más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Cuando obtenemos estos parámetros decimos que la paciente está respondiendo al tratamiento. Y recuerden en el manejo esta reglita, ¿ya? 10, 14, 16. 10 arriba ¿de qué? De para colocarle oxígeno, 10 litros por minuto. 14, las líneas periféricas, ABOCAT 14, en cada brazo. Y 16, la sonda Foley. Sonda Foley número 16, para monitorizar la diuresis urinaria, la diuresis horaria, y de esa manera establecer el objetivo del tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces esa es la medida general, ¿correcto? Ahora vamos a ver la etiología. En relación a la etiología y la clínica que se presenta. Entonces, definitivamente la causa más frecuente de hemorragia posparto, siempre preguntan en los exámenes, es la atonía uterina. Es la causa más frecuente, sobre todo en las primeras 24 horas del puerperio. Es la causa más frecuente, definitivamente. Luego está el trauma del canal del parto, en segundo lugar. Luego la retención de tejido placentario, pero ojo, esta es la causa más frecuente de hemorragia tardía, ojo, de hemorragia tardía, es decir, pasada las 24 horas, de hemorragia tardía, pasada las 24 horas del puerperio. Y la más rara, las coagulopatías, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica para sospechar atonía, debemos recordar, la atonía como causa de hemorragia posparto más frecuente se produce en las 24 horas, como un sangrado severo, un sangrado continuo, en la cual el útero va a estar por encima del ombligo. Es decir, un útero que se palpa blando y que se palpa por encima del ombligo. Cuando te dicen eso en la descripción de una hemorragia puerperal, sospecha atonía uterina. En cambio, si te dicen que hay un sangrado, ¿no es cierto?, pero el útero está contraído
el útero está por debajo del ombligo, entonces ahí piensas en trauma del canal del parto, porque te está descartando con esa descripción de que hay atonía uterina. Entonces, trauma del canal del parto. Por eso, lo primero que se debe hacer para determinar la etiología de la hemorragia posparto es palpar el útero. Es lo primero que se debe hacer. Entonces, al palpar el útero, si es blando, atonía. Si está contraído, trauma del canal del parto. Y para ver la lesión del trauma del canal del parto, acuérdate que se colocan valvas. Valvas, no espéculo, valvas. Porque la lesión más frecuente es la laceración cervical. Laceración cervical. Entonces, eso debes acordarte. Ahora, en una retención de restos placentarios, te vas a dar cuenta que el útero está subinvolucionado, un útero subinvolucionado, un alumbramiento patológico o prolongado, ¿no es cierto? Ya lo hemos definido, más de 30 minutos si es espontáneo, más de 15 minutos si es activo o dirigido. Entonces, cuando tenemos un alumbramiento prolongado, una sospecha de retención placentaria, entonces ahí hay que pensar en esta causa de hemorragia posparto, que es la más frecuente tardía, ojo, les mencioné. Y bueno, la coagulopatía, en la cual te van a decir pues que el útero está normal, está contraído, está por debajo del ombligo. El alumbramiento ha sido normal, ¿correcto? No hay lesión del canal del parto, o sea, has descartado todo. Si el útero está contraído, no hay atonía. Si he colocado valvas y no veo lesión del canal del parto, no hay trauma del canal del parto. La placenta se ha expulsado correctamente, el alumbramiento ha sido normal, pero la paciente está sangrando. Entonces, cuando descartas los tres anteriores, entonces te quedas con la más rara. Hay que descartar coagulopatías, hemofilia, enfermedad de von Willebrand, etc. Vamos ahora con los factores de riesgo para cada uno. Importante, en la atonía, el factor de riesgo es multípara añosa. Multípara añosa, ¿correcto? También el otro factor de riesgo son todas las sobredistensiones del útero. Embarazo múltiple, feto macrosómico, polidramnios, miomas intramurales. Todo lo que sobredistiende al útero va a ser factor de riesgo para atonía. Ahí está, los miomas intramurales. Y el parto prolongado. Mientras el parto más se prolongue, va a generar atonía uterina. Y también el mal uso de los uterotónicos, misoprostol, oxitocina, que va a llevar a la contracción del útero, pero luego en el posparto se va a fatigar, ¿ya? Entonces, ahí están los factores de riesgo. Acuérdate, para atonía multípara añosa, sobredistensión uterina, parto prolongado, etc. En trauma del canal del parto, nulípara o primigesta, nulípara primigesta, feto macrosómico también, porque va a causar laceración cervical. Las maniobras, miren la maniobra de Christeller, ¿no?, que están contraindicadas, o un parto precipitado. Entonces, una primigesta, un feto macrosómico, un parto traumático, parto precipitado, se asocian a trauma del canal del parto. Y cuando hay una mala técnica en el alumbramiento, acuérdate que eso va a generar retención del tejido placentario. Y eso lo vemos en el acretismo placentario, en la placenta subcenturiata o en las malas técnicas de alumbramiento, ¿no? Entonces, si hago una mala conducción del alumbramiento, eso me va a favorecer la retención de tejido placentario. Pero hay dos factores que destacan. Acuérdate, la placenta subcenturiata, que tiene el óvulo accesorio, y también el acretismo placentario. Y en caso de las coagulopatías, acuérdense ahí la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Hemofilia, que es un problema de los factores de coagulación, y von Willebrand, que es combinado, ¿no? Es de plaquetas y factores de coagulación. Entonces ahí va a haber antecedentes de hemorragias, etc. Vamos al tratamiento finalmente. El tratamiento de la atonía uterina, recuerden ya el manejo específico,
porque el manejo general lo hemos visto en el Código Rojo Obstétrico. Entonces el manejo específico es, en la atonía, masaje bimanual uterino. Masaje bimanual uterino, enérgico. Luego, fármacos. Y acá vienen la mayoría de las preguntas. ¿Qué fármacos empleamos en la atonía uterina? El de elección, tanto para prevenir como para tratar, es la oxitocina. Es el de elección. 10 a 40 unidades en infusión endovenosa continua. 10 a 40 unidades. Puedes también emplear la vía intramuscular, pero si puedes, endovenoso. ¿Correcto? Es la de elección. Luego hay otros fármacos uterotónicos, como por ejemplo los derivados de la ergometrina, ¿no? La metilergonomida, 0.2 miligramos por vía intramuscular, pero que está contraindicado, acuérdate, en casos de preeclampsia o cuando la paciente tiene fenómeno de Raynaud. Cuando hay fenómeno de Raynaud o hipertensión, ya no puedes dar derivados de la ergometrina. Acuérdate de ese dato. El otro uterotónico importante es el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina E1. El misoprostol se da a dosis para tratar de 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal. 800 a 1000 microgramos. Cuando es para prevenir es 600 microgramos, pero para tratar es 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal. También tenemos el carbopros, que es análogo de prostaglandina F2-alfa, contraindicado cuando hay broncoespasmo, asma, o el agonista de oxitocina, que es la carbetocina. Carbetocina, agonista de oxitocina. Muy bien, pero definitivamente la oxitocina es el uterotónico de elección. Y otro tratamiento importante para bajar la mortalidad en una hemorragia postparto por atonía es el uso, acuérdense que lo han preguntado, de este antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, el famoso transamin, que se coloca en hemorragia postparto, 1 gramo por vía endovenosa, lento. Baja la mortalidad, doctores, baja la mortalidad. Ácido tranexámico, 1 gramo por vía endovenosa, ¿ya? Cuando falla la terapia farmacológica, entonces hacemos taponamiento uterino. Se coloca el famoso balón de Bagri, ¿correcto? Ahí está esta sonda, cuando falla el manejo farmacológico. Si después de 24 o 48 horas máximo, ¿no? 24 horas generalmente, no controlamos el sangrado, entonces rápidamente ya hay que pasar a las medidas quirúrgicas, como la sutura de Belinch, la ligadura de vasos, arteria uterina, arteria hipogástrica, el empaquetamiento uterino, la embolización, etcétera, o el último recurso que será la histidectomía, ¿correcto? Entonces, ese es el manejo de la atonía. Acuérdense, masaje bimanual, uterotónicos, ácido tranexámico, no responde taponamiento uterino, no responde las medidas quirúrgicas. Y lo más importante acá es la prevención. Por eso hay que evaluar los factores de riesgo y dar prevención. ¿Cómo hago la prevención de atonía uterina? Con el alumbramiento dirigido, ¿no? Colocándole oxitocina 10 unidades por vía intramuscular. O misoprostol, 600 microgramos intrarrectal. Entonces es importante la prevención. Por eso la evaluación de los factores de riesgo. En trauma del canal del parto, recuerden que lo más frecuente es la laceración cervical. Entonces hay que suturar. ¿Cómo se llama la sutura? Traqueorrafia. Traqueorrafia. Así se llama la sutura. ¿Correcto? Muy bien. También pueden formarse hematomas vulvovaginales. La paciente está chocada, está hipotensa, pálida y tiene una sensación de bulto en la zona genital. Entonces un hematoma, ¿no? Vulvovaginal. Hay que debridarlo. Hay que debridarlo y hacer mecanismos o suturas hemostáticas. Y el famoso desgarro perineal,
que les preguntan frecuentemente los grados, ¿verdad? ¿Cuáles son los grados de desgarro perineal? 1, cuando compromete solo piel, mucosa vaginal. 2, cuando ya compromete lo que viene a ser, en el grado 2, se compromete el músculo de la región perineal. Grado 3, cuando se compromete el esfínter anal. Y el grado 4, cuando se compromete la mucosa rectal. Doctores, eso de memoria, no se pueden equivocar. 1, piel. 2, músculo. 3, esfínter anal. 4, mucosa rectal. Entonces tienen que acordarse, porque el 3 y el 4 va a requerir cirugía. El 2, suturas, y el 1, observación. Esa es la conducta, ¿correcto? Entonces tienen que acordarse, sobre todo el 3 y el 4. 3, esfínter anal, y 4 cuando compromete la mucosa rectal. Y en retención de tejido placentario también, ¿no? Si tenemos retenido en la placenta restos placentarios, primero oxitóxicos, oxitocina, 20 unidades endovenosa. No responde, legrado uterino, cuando es restos. Cuando ya es un acretismo placentario, ya se hace una histerectomía. Y en el caso de coagulopatías hay que dar hemoderivados, plasma fresco congelado, factores de coagulación, etc. Otras causas de hemorragia postparto son la inversión uterina, que la tienes que sospechar cuando una paciente tiene sangrado y no se palpa el útero. Ese es el dato, ¿eh? Está sangrando y no palpas el útero. Porque si tú palpas el útero en una hemorragia de la puérpera y está blando, es atonía. Si está contraído, trauma del canal del parto. Y si no palpas el útero, inversión uterina. Tienes grados. El 1, incompleto. El 2, completo, cuando llega hasta la región del cuello uterino. El 3 es ya prolapsado, sobrepasa el cérvix. Y el 4, cuando sobrepasa el introito vaginal, ¿ya? Esos son los 4 grados. 1 incompleto, 2 completo, 3 prolapsado, 4 total. El manejo es la reposición manual, conocida con el nombre de maniobra de Johnson. Esa es la primera conducta, reposición manual. Cuando ya no se puede o no responde a la maniobra o a la reposición manual, recién la cirugía, la parotomía, donde tenemos diferentes técnicas, como la cirugía de Huntington o la cirugía de Spinelli para inversión uterina. Y también tenemos el acretismo placentario, que es el defecto de la membrana de Nitabuch, esa membrana fibrinoide que separa la placenta del miometrio. Entonces, cuando hay un defecto de esta membrana, se produce el acretismo placentario. Recuérdate el factor de riesgo: placenta previa más cirugías uterinas. ¿Qué debes descartar? Acretismo placentario. Cuando tengas una gestante con diagnóstico de placenta previa y tiene antecedentes de cirugías, cesáreas, legrados, miomectomías, tienes la obligación de descartar un acretismo placentario, ¿correcto? Muy bien. Otros factores de riesgo, la multiparidad, etcétera. Los casos también de las cirugías, pues, ¿no? Las cirugías cesáreas, cirugías, etcétera, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces tenemos, ¿no?, el diagnóstico de placenta previa más cirugía uterina. Entonces ahí debes pensar y sospechar de acretismo placentario. Entonces tienes que buscar el acretismo placentario. ¿Y cómo vas a darte cuenta? En la clínica, en el alumbramiento, porque se retiene la placenta. Hay un alumbramiento prolongado o sangrado. Esa es, digamos, la clínica de la paciente, ¿no? Entonces, tú deberías evaluarla, ¿no?, a la paciente. Si tiene placenta previa con cirugía, ahí no deberías diagnosticar acretismo en el posparto, ya sea por una retención de placenta o ya sea por una hemorragia, ¿no? Entonces ahí no buscaste.
¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con una ecografía transvaginal, pero para ver los grados de profundidad del acretismo, resonancia magnética. Entonces confirmas con ecografía, pero para ver los grados de invasión, resonancia magnética. Ya que tienes este primer grado, que es la placenta acreta. La acreta es porque está adherida al miometrio, adherida, y es la más frecuente. Luego tienes cuando invade al miometrio, que se llama increta, cuando invade al miometrio. Y cuando llega hasta la serosa, ya se llama percreta, cuando llega hasta la serosa. Y muchas veces se invade órganos vecinos, la mucosa de la vejiga, recto, etc. Ahí se llama percreta destruens, percreta destruens. La conducta, por eso, en un acretismo, como hay grados de invasión, es con histerectomía. Histerectomía.